Hola chicos, ¿qué tal? Pues bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy les presento una estrategia más sobre cómo se puede comercializar con las opciones binarias, cómo lo vamos a hacer nosotros, cómo lo voy a hacer yo y cómo lo voy a hacer en la plataforma Quotex en particular. Y de lo que vamos a hablar hoy serían las bandas de Bollinger, un indicador que nos ayudará a encontrar las mejores posiciones para entrar. Y bueno, pues amigos, como ya he mencionado antes, en este video vamos a comercializar basándonos en el indicador que se llama las bandas de Bollinger, porque una combinación con este indicador vamos a tener el análisis técnico. Si ustedes antes no han utilizado este indicador, entonces en este video van a saber cómo se puede conectar este indicador, qué es lo que presenta este indicador, cómo es y en qué hay que basarse a la hora de entrar en las posiciones. Yo voy a comercializar hoy comenzando con $15 simplemente y voy a intentar aumentar este monto hasta 8.000. Obligatoriamente vean este video hasta el final porque es cuando van a ver qué resultado hoy voy a lograr, ¿vale? Y también les puede encantar y gustar esta estrategia que les voy a presentar y ustedes podrán utilizar esta estrategia en su forma de trading y ganar también con ayuda de esta estrategia. Ok, vamos a comenzar y vamos a conectar el indicador, las bandas de Bollinger. Para esto entramos aquí en las herramientas que está abajo a la izquierda de la pantalla y entre los indicadores elegimos que está arriba las bandas de Bollinger. Cliqueamos en este indicador y cambio aquí algunos ajustes porque estos ajustes son los más óptimos para que funcione este indicador. Cambio el color de las medias móviles y el grosor de estas líneas para que se vean de la forma más cómoda, ¿ok? Y como pueden ver ahora este indicador ya ha aparecido en nuestro gráfico y presenta un canal de precio con el borde superior, la media móvil y el borde inferior de este canal. Como podemos ver aquí también, el precio nos está mostrando un bajón y está tocando este borde inferior del canal de precio. Luego tenemos el cambio del precio y empieza a crecer, donde nos está mostrando un crecimiento. O sea que después de este toque podemos abrir una posición larga y luego, como pueden ver, el precio está tocando el borde superior del indicador y luego empieza a ir paulatinamente para abajo. O sea que aquí podríamos abrir una posición corta porque el precio aquí ha cambiado su rumbo y también ha mostrado un buen bajón. Y también este indicador nos da otras señales como por ejemplo podemos abrir una posición para romper esta media móvil. Aquí vemos que después de la ruptura de arriba para abajo, el precio empieza a moverse en la parte inferior del canal del precio y en esta situación la media móvil sirve como el nivel de resistencia. Y aquí, como pueden ver, el precio está mostrando muy buen bajón. O sea, que aquí nosotros podríamos abrir una posición corta y al revés. Como pueden ver, cuando el precio está rompiendo la media móvil del indicador de abajo para arriba, vemos que empieza a moverse en la zona superior del canal del precio y la media móvil ya en este caso sirve como el nivel de soporte. Y aquí también podríamos abrir una posición larga porque, como pueden ver, el precio ha mostrado muy buen crecimiento. Luego, como pueden ver, el precio estaba en la zona de flat, donde vemos que en esta situación el indicador nos está dando muchas señales falsas. O sea, aquí vemos que el precio está tocando muy a menudo el borde superior o inferior del indicador y también está cruzando muy a menudo la línea, la media móvil de arriba para abajo
o de abajo para arriba. O sea que en esta situación, como pueden ver, es bien probable y complicado elegir un buen punto para entrar. Por eso nosotros intentaremos evitar estas situaciones para encontrar los movimientos más evidentes del precio, ¿ok? Estos son los momentos básicos que nosotros necesitaremos tener en cuenta a la hora de nuestro trading. Y les propongo comenzar y encontrar el primer punto para entrar y ver cómo este indicador funciona en práctica. A ver, como pueden ver aquí, el precio del nivel de soporte ha hecho un salto, pero en el momento actual tenemos el cruce de la media móvil del indicador de arriba para abajo. Por eso abrimos una posición corta porque hasta el nivel subrayado todavía hay espacio. Y como pueden ver antes, después del aumento del precio, el precio luego nos muestra un bajón prácticamente hasta este nivel. Por eso ahora, como pueden ver, el precio nos está mostrando una bajada y está por la parte superior del canal del precio. Por eso con más probabilidad próximamente el precio va a ir abajo y va a acercarse hacia el nivel subrayado. Y con este bajón nosotros intentaremos ganar. Y vamos a ver los resultados. A ver, bastante bien, chicos. Como pueden ver, el precio nos está mostrando un chiquitico bajón y esta posición se cierra más abajo de nuestro punto de entrada y nosotros ganamos aquí. A ver, muy buen comienzo. Vamos a seguir y vamos a ver otra situación comercial. Como pueden ver acá, la situación es parecida y después del salto del precio del nivel de soporte, el precio está cruzando la media móvil. Por eso aquí abrimos una posición corta porque aquí podemos ver que el precio ya varias veces había tocado este nivel y nosotros aquí tenemos un apretón de este nivel y vemos también que las máximas básicas del precio aparecen cada vez más abajo y junto con eso después del crecimiento el precio ha ido impulsivamente para abajo. Todos estos momentos nos quieren decir que el precio tiene muy buen potencial para bajar y yo creo que próximamente el precio va a ir abajo y va a intentar a tocar este nivel de nuevo y vamos a ver los resultados. Pues chicos, perfecto. Como pueden ver, el precio sigue según nuestro plan, según nuestro guión, y nos está mostrando muy buen bajón y ya está tocando el nivel de soporte y de esta forma aquí nosotros es donde ganamos. Como pueden ver, el indicador en esta situación ha tenido razón y hemos podido ganar. Vamos a seguir y vamos a encontrar otro punto para entrar. A ver acá, el precio ha ido para arriba, pero en el momento actual nos está mostrando un bajón y está cruzando la media móvil del indicador. Por eso aquí vamos a abrir una posición corta porque yo creo que próximamente el precio irá para abajo. Vemos que la tendencia general en el mercado es descendente y las máximas del precio aparecen cada vez más abajo. Y aquí tenemos el nivel de resistencia, del cual antes el precio había cambiado el rumbo y ahora el precio sigue el mismo guión y nos está mostrando el bajón. Todos estos momentos nos indican que el precio tiene muy buen potencial para bajar y vamos a ver los resultados de esta posición. Y mientras estamos esperando los resultados, chicos, me gustaría decirles que pueden empezar a trabajar conmigo escribiéndome por mi Telegram. Aquí tienen mi Telegram y si quieren entrar en mi grupo cerrado en Telegram, escríbanme por privado. Quiero trabajar contigo o la palabra clave que es grupo
y yo les añado este grupo porque en mi canal lo que hago es comercializar con mis seguidores cada día, comparto mi experiencia, muestro nuevas estrategias, contesto las preguntas, doy señales y todo esto lo hago absolutamente gratis. En la descripción de este video también tendrán todos los enlaces, junto como lo pueden ver aquí en la pantalla. Y una cosa importante, chicos, no pido dinero, no hay que pagar por nada, no vendo nada, ni escribo primera a nadie, ¿vale? Tengan cuidado con eso porque la información correcta la pueden encontrar solo aquí en mis videos en YouTube. Y a ver nuestra posición, perfecto. Como pueden ver, chicos, aquí el precio sigue nuestro guión y nos está mostrando el bajón. Y de esta manera aquí es donde nosotros ganamos. Y como podemos ver, 2 minutos en esta situación nos han sido suficientes. Vamos a seguir y vamos a encontrar una situación más. A ver, aquí lo que vemos es la tendencia ascendente y el precio aquí está tocando el borde superior del indicador y aquí nosotros abrimos una posición por 1 minuto corta porque nosotros vemos que el precio va en forma de ondas y ya varias veces del borde superior ha cambiado su rumbo para abajo. Por eso yo creo que ahora también nosotros vamos a ver la reacción por esta zona. Y como pueden ver, ya se ha formado una vela roja. O sea que nosotros comprendemos que el precio tiene el potencial para bajar. Y también en esta situación, nosotros hemos tomado 1 minuto y teniendo en cuenta que esta posición está en contra de la tendencia ascendente. Por eso, para no perder dinero en esta posición, entramos en la posición de 1 minuto, ¿ok? Y a ver chicos, bastante bien. Como pueden ver, nosotros tuvimos el toque repetido del borde del indicador de arriba y el precio ha dado su bajón y nosotros aquí también hemos podido ganar. De esta manera en nuestro depósito ya tenemos $175, o sea que nuestro monto inicial ya ha aumentado más que 10 veces. Yo creo que es un buen resultado. ¿Qué les parece? Me ponen un me gusta si les parece bien, porque aquí podemos ver que el análisis técnico y el uso de los indicadores nos ayudan muchísimo a encontrar estos buenos puntos para entrar. Por eso les propongo seguir y analizar unas situaciones más comerciales. A ver, aquí tenemos la tendencia ascendente, pero en el momento actual el precio está bajando y está tocando el borde inferior del indicador. Por eso aquí vamos a abrir una posición larga por 2 minutos, porque nosotros vemos que aquí tenemos muy buena y muy evidente tendencia ascendente y las mínimas del precio en el gráfico aparecen más arriba cada vez. Por eso probablemente en un futuro próximo vamos a ver la reacción del precio cerca del borde inferior y seguirá la tendencia ascendente. Y con este crecimiento nosotros intentaremos ganar. Vamos a ver cómo cambia el gráfico y cómo termina esta posición y mientras estamos esperando los resultados. Chicos, yo veo que muchos de ustedes ven mis videos pero todavía no me siguen en YouTube. Yo les invito a suscribirse a mi canal en YouTube para no perder ningún video el mismo día que se publica, ¿vale? No duden en suscribirse a mi canal para estar al tanto de todas las estrategias que comparto. Y vamos a ver nuestra transacción. A ver, bastante bien, chicos. Como pueden ver, el precio ha estado en la zona de flat, pero de todas formas nuestra posición se cierra más arriba del punto de entrada y es donde ganamos. También, como pueden ver en adelante, el precio siguió para arriba, o sea que aquí nosotros
hemos podríamos abrir una posición de 3 minutos. No siempre se puede elegir el tiempo correcto para una transacción, pero con experiencia podrán hacerlo cada vez mejor y mejor. Y yo les propongo seguir y analizar una situación más. A ver, como pueden ver, aquí el precio está siguiendo la tendencia ascendente, pero en el momento actual vemos la ruptura de la media móvil del indicador. Por eso abrimos una posición corta, porque yo creo que el precio irá para abajo, porque vemos que las máximas del precio aparecen más abajo cada vez y vemos que el precio todavía no puede seguir creciendo. Y vamos a ver cómo se cierra esta transacción. Bastante bien, chicos. Como pueden ver, el precio sigue nuestro guión, nuestro plan, ¿no? Y nos muestra muy buen bajón. De esta manera, nosotros ganamos seguramente. O sea, el indicador de nuevo ha tenido razón y nos ha ayudado a ganar aquí. Vamos a seguir y vamos a analizar una situación más. Ok, como pueden ver, el precio aquí sigue la tendencia descendente, pero vemos que del borde inferior ha hecho un salto y aquí también tenemos la ruptura de la media móvil. Por eso entramos aquí en la posición larga porque vemos que después de un bajón bastante impulsivo, el precio ha cambiado su rumbo y empezó a ir para arriba con las velas mayoritariamente verdes. Todo esto nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para crecer y yo creo que próximamente el precio irá para arriba. Espero que 2 minutos aquí en esta situación nos van a ser suficientes. Vamos a ver los resultados. ¿Cómo cambia el gráfico? A ver, chicos. Perfecto. Fenomenal. El precio aquí nos está mostrando un chiquitico crecimiento y nosotros ganamos aquí. Y de esta manera en nuestro depósito ya tenemos nuestros $1000 y nos acercamos a nuestro objetivo comercial. Vamos a seguir y vamos a ver qué tenemos en el mercado en adelante. Pues aquí el precio ha mostrado un crecimiento, pero luego empezó a moverse para abajo y tenemos el cruce de la media móvil. Por eso aquí abrimos una posición corta porque creo que aquí el precio irá para abajo, porque vemos que antes teníamos la reversión del precio y no vemos los intentos como tal del precio ir para arriba. O sea que todos estos momentos nos quieren decir que el precio tiene su potencial para bajar. Por eso con más probabilidad el precio irá para abajo, seguirá yendo para abajo. Y vamos a ver cómo cambia el gráfico y cómo se cierra esta transacción. Y mientras estamos esperando, chicos, me gustaría recomendarles a los brokers donde yo comercializo, que son las plataformas que muchos de ustedes han podido ver, que es Quotex y Pocket Option. A mí me encanta, son las plataformas que yo puedo recomendar si no tienen una cuenta ya registrada con el broker. Y además, para su primer depósito recibirán el bono del 50%. Yo confío en esos chicos, siempre recibo los buenos resultados, estoy segura de que con mi dinero no va a pasar nada, por eso les invito a crear una cuenta con uno de estos brokers. No olviden de suscribirse a mi canal y poner me gusta a mis vídeos. Y vamos a ver los resultados de la transacción. Perfecto, chicos. Muy bien, como pueden ver, el precio sigue lo que hemos pronosticado, nuestro pronóstico, y nos muestra un bajón. De esta manera, esta posición nos genera ingresos. O sea, vemos que el indicador en esta situación de nuevo ha tenido razón. Ahora vamos a seguir y vamos a encontrar otro punto para entrar.
Aquí, como pueden ver, tenemos subrayado el nivel de soporte. El precio ahora mismo está tocando este nivel y tenemos el cruce de la media móvil del indicador. Por eso, ahora vamos a abrir una posición larga de nuestro precio porque vemos que antes el precio ya había tocado este nivel varias veces y normalmente estaba haciendo un saltón de este nivel. Y esta vez también después de un movimiento impulsivo, de un bajón, hemos visto un chiquitico apagón y en el gráfico aparecen las velas verdes. Todos estos momentos nos quieren indicar que el precio tiene muy buen potencial para crecer y vamos a ver cómo se cierra esta transacción. A ver, chicos, bastante bien. Como pueden ver, el precio aquí ha hecho un saltón de nivel de soporte y luego ha dado su bajón. Y aquí nuestra posición se ha cerrado más arriba del punto de entrada y nosotros pudimos recibir las ganancias aquí. De esta forma, nosotros tenemos en nuestro depósito ya 3.000 dólares y yo creo que un par de situaciones comerciales para hoy nos van a ser suficientes. Por eso vamos a seguir y vamos a encontrar otro punto para entrar. Como pueden ver, el precio aquí impulsivamente está tocando el borde superior del indicador y estamos abriendo la posición corta porque vemos que el precio ya estaba siguiendo este escenario y estaba haciendo sus bajones y después de este crecimiento impulsivo con más probabilidad vamos a ver el bajón del precio y como pueden ver en el gráfico ya tenemos las velas rojas y el precio ha ido más abajo de nuestro punto de entrada. Por eso nosotros aquí estamos tomando un minuto teniendo en cuenta que el precio se mueve impulsivamente y bien probable que después del bajón nosotros vamos a ver el crecimiento del precio. Y para no perder esta posición tomamos un minuto y vamos a ver los resultados. A ver, chicos, bien, como pueden ver, el precio nos ha mostrado este bajón y esta posición nos genera ingresos. También un minuto nos ha sido suficiente y vamos a ver cómo va a cambiar la situación en el mercado. A ver, aquí, como pueden ver, el precio sigue para abajo y aquí hemos tenido el cruce de la media móvil del indicador, por eso aquí abrimos una posición corta por 2 minutos porque nosotros vemos que el precio ya está moviéndose más abajo de la mínima anterior y como y después del impulso para arriba hemos visto la reversión del precio y el precio empezó a moverse para abajo con las velas rojas en su mayoría y como pueden ver después de la ruptura de la media móvil el precio está moviéndose en la parte inferior de la zona del canal del precio, por eso y no tiene intentos de subir, por eso yo creo que próximamente el precio irá para abajo y 2 minutos aquí en esta situación yo creo que van a ser suficientes y vamos a ver los resultados. A ver, genial chicos, como pueden ver el precio aquí sigue nuestro pronóstico y nos está mostrando pues este bajón. De esta manera esta posición nos genera ingresos. Como pueden ver el indicador de nuevo ha tenido razón y nos ha dado muy buen punto para entrar. Y ya en nuestro depósito tenemos prácticamente 9.000 dólares. El objetivo para hoy, el objetivo comercial, se ha cumplido, fijo los ingresos y me voy del mercado. En este video nosotros hemos comercializado basándonos en las bandas de Bollinger y hemos utilizado el análisis técnico. Y como pueden ver, esta estrategia funciona perfectamente porque nosotros hemos podido generar muchos ingresos, ¿no?
hacia nuestro depósito inicial. Ustedes también ahora pueden conectar este indicador y utilizar este indicador en su forma de comercializar y ganar, porque con esta experiencia, con los conocimientos, ustedes podrán hacerlo todo y podrán cumplir sus metas y objetivos. No siempre hay que tener en cuenta solo las señales del indicador, sino hay que tener estos conocimientos básicos para no perder el dinero. Pongan me gusta a mi video, síganme en YouTube y yo les deseo muchísimo éxito. Aquí también tienen mi Telegram, les invito a mi canal cerrado en Telegram, donde podemos estar aún más conectados, donde doy anuncios de mis videos, donde doy señales, donde anuncio las sesiones abiertas. Así que para no perderlo, entren también en mi Telegram, escribiéndome por privado, indicando la palabra clave que es grupo, yo les añado y estaremos todos conectados en mi Telegram. Gracias y que tengan muchísimo éxito con trading. Si quieren compartir sus resultados, pues allá abajo en los comentarios estaré esperando sus comentarios con mucha ansiedad. Gracias y nos vemos en los próximos videos. Chao.